Paulo Freire fue un pedagogo y filósofo brasileño, destacado defensor de la pedagogía crítica. Es conocido por su influyente trabajo pedagógico del oprimido, que generalmente se considera como uno de los textos fundamentales de la pedagogía crítica. Además, entre otras ideas, Freire proponía la autonomía como fundamento pedagógico en la escuela. Freire ingresó a la Universidad de Recife en 1943 en la Facultad de Derecho, donde estudió filosofía y psicología del lenguaje al mismo tiempo. En 1944 se casó con Elsa Maria Costa de Oliveira, que era profesora de primaria. Tuvieron 5 hijos y colaboraron por el resto de su vida. En 1961 fue nombrado director del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de Recife y en 1962 tuvo la primera oportunidad de aplicar de manera significativa sus teorías. En 1964, un golpe de Estado militar puso fin al proyecto. Freire fue encarcelado como traidor durante 70 días. En 1967, Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. El libro fue bien recibido y se le ofreció el puesto de profesor visitante en la Universidad de Harvard en 1969. En 1977, el día 2 de mayo, a sus 75 años, falleció Paulo Freire. Días antes de su muerte, él mismo aún debatía sobre las nuevas perspectivas de la educación en el mundo. Su pensamiento pedagógico continúa vigente en nuestros días. Se considera que sus aportaciones sobre la alfabetización crítica, emancipadora con su referente obligado, o en las nuevas aproximaciones socioculturales sobre la lectura y la escritura en el mundo contemporáneo. La construcción teórica de Freire. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influenciarán los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitía la pedagogía de la esperanza. Incluyó en las nuevas ideas liberadoras en América Latina y en la teoría de la liberación, y en las renovaciones pedagógicas europeas y africanas. Fue emigrante y exiliado por razones políticas por causa de las dictaduras. Por mucho tiempo su domicilio fue el Consejo Mundial de la Iglesia en Ginebra, Suiza. El método de Paulo Freire. El método de Freire es fundamentalmente un método de cultura popular, que a su vez se traduce en una política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. Por este motivo, su labor apunta principalmente a concienciar y a politizar. Freire no confunde los planos políticos y pedagógicos, ni se absorben, ni se contraponen. Lo que hace es distinguir su unidad bajo el argumento de que el hombre se hace historia y busca reencontrarse. La metodología surge de la práctica social para volver, después de la reflexión, sobre la misma práctica y transformarla. La manera en que Freire concibe la metodología quedan expresadas en las principales variables que sirven las coordenadas al proceso educativo como acto político y como acto de conocimiento. La capacidad creativa y transformadora del hombre, la capacidad de asombro que cualquier persona puede tener, sin importar la posición que ocupe en la estructura social, la naturaleza social del acto de conocimiento y la dimensión política, la dimensión histórica de este. Otra característica del método de Freire, con su movilidad y capacidad de inclusión, por ser una pedagogía basada en la práctica. Esta está sometida constantemente al cambio, a la evolución dinámica y a la reformulación. Las ideas principales de Freire. Educar teniendo en cuenta el contexto socioeconómico, político y cultural. Aquí Freire decía que no importaba si el sujeto venía de una familia rica, pero igual que su aprendizaje siempre iba a ser importante. La importancia de la alfabetización. Para Freire, su preocupación por la educación se basaba en la alfabetización de los adultos, pues para él no existía algo peor de que no saber leer ni escribir. Fomentar un aprendizaje del diálogo. Para Freire, el diálogo era fundamental e indispensable para él el desarrollo del ser humano. El diálogo posibilita a los educadores y a los educandos que se puedan comunicar y así expresar abiertamente sus ideas e inquietudes.
No entender la educación como un banco de conocimiento. Para Freire, la educación no debe ser solo un acto de depositar conocimientos en recipientes vacíos. No se debe entender el aprendizaje como un proceso en el que el docente suministra información a sus alumnos y para esto él los guarda sin tener en cuenta sus deseos y sus pensamientos. La educación bancaria. En la concepción bancaria, el sujeto de la educación es el educador, el cual conduce al educando a la memorización mecánica de los contenidos. De este modo, a mayor pasividad, con mayor facilidad, los oprimidos se adaptan al mundo y más lejos estarán de transformar la realidad. La educación bancaria es, por tanto, un instrumento de opresión. Educación dialógica. La educación dialógica consiste en el total reconocimiento de las prácticas educativas, en la que se encontraron algunos años atrás, donde solo copiaban y aprenden lo que el educador quiere para el niño. El niño debe ser creativo, que construya su propio conocimiento de este aprendizaje, que tenga un buen pensamiento y la capacidad cognitiva para que genere creatividad. Teoría del aprendizaje. La educación es un proceso en el que ser funcionalmente autoridad requiere el estar siendo con las libertades y no contra ellas. Para Freire, en la pedagogía liberadora, el educador no es quien transmite la realidad, sino que es el educando el que descubre por sí mismo. La inclusión del impulso de Freire, una apuesta al futuro. La actual sociedad está caracterizada por la diversidad de opciones personales, sociales y culturales. Las iniciativas colectivas, como son los proyectos educativos de personas adultas, han de ser capaces de integrar una diversidad de opciones, lo que solo es posible mediante el diálogo. Ante una situación dada, como puede ser la situación de exclusión a la que se ven abocadas las personas sin formación alguna, las personas, es decir, los sujetos, comparten su pensamiento sobre la realidad, el objeto y buscan las soluciones para superar la mencionada situación. Muchas gracias.